Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están todos? Espero que estén súper bien. En el día de hoy estamos aquí con un nuevo video para este canal. Esta vez hablemos sobre el porfiriato. En esta ocasión me acompaña una gran y excelente persona llamada Inés, y juntos somos el Iconic Duo. Y prepárense para un video icónico. El porfiriato es el periodo que abarcó de 1876 a 1911, nombrado así por, obviamente, nuestro querido viejillo Don Porfirio Díaz, quien estuvo por un largo tiempo al frente del país. La relevancia e influencia que ejerció Porfirio Díaz en su tiempo fue mucha, por eso el nombre del periodo. Bueno, para hacer este tema un poco más comprensible, vamos a dividir esto en unos subtemas que serán por orden cronológico. El primer subtema es el ascenso al poder, el segundo el gobierno de Manuel González, el tercero orden y progreso, el cuarto el ocaso del porfiriato y el quinto la Revolución Mexicana, los inicios de esta. Todo esto empieza con el ascenso al poder de Porfirio Díaz. Esto se da porque Díaz empieza a aspirar a la presidencia después de la ejecución de Maximiliano de Habsburgo. Recordemos que Maximiliano es ejecutado el 19 de junio de 1867 por orden de Juárez debido a traición al país. Debido a que pues Maximiliano ya no está en el poder y que realmente nadie está, se dan las primeras elecciones en 1867 para que el país tenga un presidente de una manera democrática. En este momento obviamente las mujeres no votaban, nada más votaron ciertas personas que cumplían con algunos requisitos, entre ellos ser hombres. Y bueno, como sea, en estas primeras elecciones gana Juárez. Hay unas segundas elecciones en 1871, vuelve a ganar Juárez. El problema aquí está en que Porfirio Díaz, con sus ansias de llegar a la presidencia, se levanta en armas contra esa decisión del pueblo, lo cual resulta en nada, no le sirve absolutamente nada. Pero un año más tarde muere Juárez en 1872. Lerdo de Tejada queda como un presidente provisional y hace un pacto con Porfirio Díaz. De esta forma se termina esos años de presidencia con Lerdo como presidente. Pero en 1876 se dan unas elecciones formales y gana Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz se levanta otra vez en armas y un año después de estar levantándose en armas y de demostrar que no quería Lerdo en la presidencia, se hacen unas elecciones nuevamente y ahora sí las gana Díaz. Así que podemos decir que 3 veces se postuló como candidato, 2 de ellas se levanta en armas y en una por fin resulta elegido como presidente. En la primera elección en la que él queda como presidente, lo primero que hace es eliminar a todos sus rivales políticos, hacer cambios en las cámaras del poder para poder manipular las decisiones. Básicamente, todas las personas que él sabía que no iban a estar como de acuerdo con sus ideas, pues las elimina, las quita de las cámaras de los poderes y de esta forma todas las decisiones que él tome van a ser unánimes básicamente porque todas las personas que estén en las cámaras estarán de acuerdo con él. Los primeros 4 años como presidente pues fue un buen gobernante, hizo varias cosas por el país, hizo que progresara un poco, pero al terminar su tiempo como presidente se da cuenta de que no iba a dejar la presidencia de una forma tan sencilla. Y de esta forma entramos al siguiente subtema, que es el gobierno de Manuel González. Empecemos primero, ¿quién era Manuel González? Manuel González era un destacado militar que participó con Díaz en batallas decisivas. O sea, era igual que Díaz, un soldado, era alguien que está involucrado en el ejército. Manuel González tiene cargos militares y políticos en el primer periodo de la presidencia de Díaz. Díaz básicamente confiaba mucho en Manuel González, así que en el momento en el que él era presidente, lo dejó a cargo de, como ya lo mencioné, asuntos militares y políticos de igual
igual forma. Como sea, cuando termina el tiempo de presidencia de Díaz, en 1880, se postula Manuel González como presidente y gana la presidencia. Esto es algo que favoreció a las ideas que tenía Díaz, porque González continúa con las ideas que ya se habían preestablecido en la presidencia pasada. Con todo esto, inicia varias empresas ferrocarrileras, se funda el Banco Nacional de México, y hubo un pequeño problema aquí, y es que a pesar de que su gestión estuvo bien en ciertos aspectos, es opacada por ciertos conflictos políticos y sociales que se estaban dando. Como sabemos, México, desde que llegan los españoles, sufre muchísimo los problemas sociales, los problemas políticos, y está en un sub y baja de rachas, de que si estamos bien, si estamos mal, si estamos peleando contra el que está en el poder, si estamos peleando entre nosotros. Entonces, no fue la excepción cuando Manuel González estaba en el poder, y digamos que todos los conflictos que se ocasionan cuando Manuel González está como presidente dan bases suficientes para la reelección de Porfirio Díaz. Con esto entramos al tercer subtema, que es orden y progreso. Cuando Díaz regresa como presidente, la opinión pública tuvo cierta aceptación, por lo que ya mencionamos de que en la gestión de Manuel González hubo ciertos problemas. En su segundo mandato, Díaz se propuso a pacificar el país de forma definitiva. ¿A qué nos referimos con esto? A que ya deje de haber tantas guerras civiles, tantos conflictos civiles, tantas revoluciones en pequeñas escalas porque al pueblo no le parece lo que está pasando. Y bueno, es la idea que tiene Díaz, pacificar el país. Además de eso, se da cuenta de que para mantenerse en el poder necesita tener estrategias que abarcaran prácticamente todos los ámbitos, o sea, social, político, económico, y de esta forma, en muy poco tiempo, alcanza el control total del Ejército Nacional. También buscó la manera de saldar la deuda externa para restablecer relaciones diplomáticas con algunos países. Recordemos también que México no es un país rico, no es un país de primer mundo, somos un país tercermundista, y vaya, desde tiempos pasados lo sabemos y es algo que hemos arrastrado con nosotros, y pues a fecha de hoy el país tiene muchísimas deudas externas, y en su momento, cuando Díaz era presidente, también las tenía, lo cual ocasiona ciertos problemas para el progreso del país. También en su segundo mandato no hubo guerras civiles ni hubo invasiones de territorio por otras personas. Recordemos que Maximiliano de Habsburgo llegó a ser el emperador de México porque hubo una invasión francesa, y pues en punto de que nadie en México puso de cierta forma resistencia a eso, pues los franceses ponen a Maximiliano como emperador de México y deciden que él va a liderar México, y punto. Y pues vaya, al mismo tiempo de ser un país tan pobre y de cierta forma tan débil, es un objetivo de muchos países para conquistarlo, ganar el territorio, y pues vaya, que su territorio propio crezca en base al de México, tal como pasó con Estados Unidos. Recordemos que parte del norte era de nosotros y por un acuerdo dejó de serlo. Y bueno, en 1888 reformó la Constitución para ser reelegido. Como lo mencionamos en el final de Ascenso al Poder, él no iba a dejar la presidencia, no iba a dejar el poder de una manera tan fácil, y bueno, una de esas formas para evitarlo fue reformar la Constitución. En ese mismo año se rodea de un equipo nuevo, o sea, de gente más joven, porque las personas que ya tenía alrededor en su gabinete pues ya no era tan joven y ya no les servía tanto para un impacto social positivo, digámoslo de cierta forma. Hubo varias introducciones tecnológicas al país en este tiempo, se procuró la educación y la cultura, aunque no estaban al alcance de todos. Con esto empezó la alfabetización en el país y varias cosas más. Personalmente es una opinión totalmente propia. No entiendo por qué tiran tanto odio hacia Porfirio Díaz. Yo entiendo que no tomó muchas decisiones correctas, pero también si revisamos la historia de México, el gobierno de Díaz o el tiempo en el que Díaz estuvo como presidente fue de los momentos en los que México más progresó como país sin meterse tanto en problemas con otros países. Vaya, dicen de cierta forma que muchos de estos progresos era porque Díaz tenía muchas mujeres a su alcance, y dicen que, por ejemplo, el ferrocarril fue inventado o se ingresó a México, ingresó a México porque Díaz quería una manera más eficiente y más rápida de contactarse con esas mujeres. Entonces, por beneficio propio, personal, terminó siendo un beneficio nacional. Ya era todo lo que quería decir después del paréntesis. Y bueno, ya con esto llegamos al ocaso del porfiriato. Todo esto
inicia en 1904, cuando Díaz vuelve a ganar, pero ya no es el Díaz que ganó en 1876, ya es un Díaz más viejo, con 74 años encima y con ciertas ideas arraigadas que no iba a ser fácil quitarle de la cabeza. Su régimen ya era muy viejo, entonces vaya que pensemos, eran 3 décadas con el porfiriato al poder, o sea, ya eran 3 décadas de este gobierno. Y sí, obviamente cambió México, pero claramente después de tanto tiempo de un régimen así de estricto, así de fuerte, pues se cansa la sociedad y va a pedir un cambio, ¿no? También recordemos que en este periodo la clase baja sufrió muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente con haciendas, todos sabemos lo que es una hacienda, explotaba a sus empleados. Entonces no había como un trato justo entre personas y muchos lo comparan con un tipo de esclavitud que en teoría ya no estaba en México, pero lo comparan con eso, con que estábamos volviendo a la esclavitud, pero en lugar de ser una raza contra una raza, era quien tenía más dinero para esclavizar al que tiene menos dinero, como pasaba en las haciendas. Entonces, a inicios del siglo XX, la situación social ya estaba muy tensa debido a eso, porque pues la clase baja estaba harta de ese maltrato, de ese trato por personas que tenían suficiente dinero para una hacienda, y la oposición al porfiriato se fortalecía cada vez más por esta razón. En 1906 ocurre la huelga de Cananea. En 1908 el régimen porfirista agonizaba. Y pues también debido a esto empiezan a surgir los partidos políticos, que antes no había partidos políticos, era nada más me late postularme como presidente, me voy a postular sin un respaldo detrás mío de un partido, era nada más yo contra mi oponente y punto, o contra mis oponentes. Después de ser reelecto en 1910 por fraude electoral, Díaz renuncia a la presidencia. Este fraude electoral fue muy obvio, entonces todos se dieron cuenta y Díaz ve que lo más fácil para salir del problema es renunciar a la presidencia para que no parezca que quedó en él, sino en algo totalmente externo a él. Como sea, el 21 de mayo de 1911 se firman los tratados de Ciudad Juárez, con los que se llega al fin del porfiriato. Después de todo esto, Díaz muere el 2 de junio de 1915 por edad y así básicamente termina el porfiriato. Pero vaya, ¿qué pasó antes para que se dieran tantas revueltas, no? En 1910, que repito, Díaz es reelegido como presidente, las personas ya estaban muy hartas de todo lo que significaba el porfiriato, entonces empieza el proceso revolucionario. Lo que es una sociedad agotada del régimen porfirista, que hay una crisis económica y además que Díaz no era coherente con sus palabras de apoyo a la oposición, lo que genera discusión. Díaz fue entrevistado varias veces y decía que él estaba totalmente de acuerdo con la oposición, que si ya no lo querían en el poder, que no había ningún problema. Pero vaya, llegan las elecciones de 1910 y queda elegido a base de fraude presidencial, como que no había una coherencia entre lo que había dicho en las entrevistas y entre lo que al final surgió, ¿no? Entonces todo esto son los antecedentes de la revolución. Madero, que es una de las personas creo que más significativas de todo este proceso de la revolución mexicana, era una persona que era favorecida por el régimen. Le convenía que Porfirio estuviera al poder, pero él estaba convencido de que necesitábamos un cambio y que necesitábamos democracia como país. Total. Una democracia real, una democracia de que hay si todos votamos, pero al final queda elegido quien tiene el poder para quedar elegido. Algo similar sigue pasando actualmente, pero al menos no vivimos tanto en esa idea. También de aquí sale la frase tan famosa, tan significativa de esto: sufragio efectivo, no reelección. Pero Madero se da cuenta de que no puede vencer a Porfirio Díaz por democracia, porque claro, como las cosas no surgían de democracia, como ya lo he dicho varias veces, los que estaban en el poder no eran realmente elegidos por el pueblo, sino porque podían quedar ahí. Vaya, Madero se da cuenta de que aunque se quiera meter a unas elecciones con Díaz, va a perder obviamente, porque las cosas no estaban siendo honestas ni justas. Sucede un asesinato a la familia Cerdán, que era una familia cercana a Madero, y vaya, con esto se inicia el levantamiento que permite cortar la comunicación. ¿A qué se refiere esto? Se intenta cortar la comunicación desde Ciudad Juárez hasta donde estaba Díaz, para que haya como un problema social, político por esas zonas. Y bueno, el 10 de mayo de 1910 en Ciudad Juárez pasa a manos de los revolucionarios por levantamiento de armas, claramente. Triunfan, pero el régimen sigue intacto. ¿Qué quiere decir esto?
hubo un pequeño problema, no les importó mucho, no les afectó al final de cuentas el levantamiento de armas en Ciudad Juárez. Y bueno, para seguir explicando la Revolución Mexicana se necesitaría otro video un poco más extenso que este, porque vaya, tiene muchas etapas, tiene muchas razones, muchos conflictos, no solamente lo que se acaba de presentar, pero es una de las razones. Y es importante mencionar esto porque tenemos que tener en mente de que parte del ocaso del porfiriato se da debido a la Revolución Mexicana. Porque como ya dije, las personas empiezan a estar hartas del régimen porfirista, se dan cuenta de que no hay igualdad económica, de que además estamos en una crisis económica como país y vaya, de que Díaz realmente al final iba a terminar haciendo lo que se le diera la gana hacer. Y bueno, todo esto da a denote a que en 1911 Díaz diga que él ya no vuelve a ser elegido como presidente, que él se va de la presidencia y pues a que posteriormente muera Díaz por las razones que tuvo que haber muerto, ¿no? Bueno, hasta aquí queda este pequeño video explicativo sobre el porfiriato. Esperemos que haya sido de su agrado, que haya quedado explicados bien los temas. En caso de que no, los pueden comentar y podríamos hacer otro explicando más a fondo todos los temas paso por paso, pero vaya, tampoco es hacerlo tan extenso porque sería muy aburrido de ver y muy agotador. Gracias. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Sé que no es de los que yo subo, bueno, más bien no, pues no es algo así que digas uff. Es otro trabajo para mis clasecitas, lo sé. Igual en la descripción ya sabrán todo lo que voy a decir, toda la explicación para ya no hacer más largo este video. Así que nada, yo soy Krishar, acompañado de Inés. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.